Desde el 24 de octubre de 1945, Naciones Unidas surge como una institución para las relaciones internacionales que por lo menos hasta ahora no ha fracasado, como por ejemplo la Sociedad de las Naciones, que fue un intento previo de este tipo de articulación internacional global que fracasó al iniciar la Segunda Guerra Mundial. O como dice Hobsbawm, en verdad nunca existió de buena forma porque siempre estuvo construida para beneficiar a los como triunfantes de esta Primera Guerra Mundial, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Francia, entre otros países del lado oeste de Europa. Y Estados Unidos, claro, que no es del lado oeste, pero bueno. En este video quería hablar un poco de los mitos que existen sobre Naciones Unidas acá en Chile en específico y un poco cómo realizan su trabajo en los países. Esto surgió a partir de una discusión que tuve hace un par de semanas en redes sociales en donde alguien comentaba que Boric iba a firmar con la UNDAF un acuerdo y yo me indigné bastante porque trabajando en lo que trabajo, sé que el acuerdo se llama UNDAF y no que Boric iba a firmar con una tal institución UNDAF un acuerdo. Así que un poco de eso va a tratar el video. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a suscribirse, darle me gusta, tocar la campanita, comentar y ir a seguirme a mi otro canal que siempre dejo en la descripción los datos y a mis redes sociales, así que eso. A lo que voy en específico con este video es un poco a desmentir ciertas teorías que existen y que se han ido gestando acá en Chile, que vienen a partir del proceso de reforma que ha tenido Naciones Unidas estos últimos años. Durante los 2000 se hizo una agenda que era la ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde se estipulaban ciertos como progresos para que todos los países fueran más o menos similares al final del siglo XXI. Lamentablemente esos objetivos eran un poco tibios y empezaron a verse muy copados por las agendas de los países más grandes, etcétera, y se creó la agenda de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esta agenda surge como en 2015, si no me equivoco, por ahí, y se empieza a implementar en los distintos países del mundo, y en verdad, así como en sencillo, es simplemente evitar que el mundo, la crisis climática, las condiciones humanitarias actuales se queden, o sea, la humanidad se quede excluida de todos los sistemas de protección que se están construyendo para garantizar los derechos de esas personas. Por ejemplo, objetivos de desarrollo sustentable son disminuir o evitar la crisis climática, generar naciones seguras para las mujeres y para personas de disidencia sexual o de grupos étnicos que han sido tradicionalmente discriminados y marginados. Pero existe un entendimiento como que si fuera una agenda como comunista, por decirlo así. Aquí lo dicen harto en redes sociales como la agenda globalista del comunismo internacional de Naciones Unidas. Y no es eso. Es una agenda que fue construida en conjunto con todos los países que están unidos a Naciones Unidas y no tiene como fin darle el poder a la clase obrera o a países como Venezuela o Nicaragua, sino que lo que busca es principalmente permitir que toda la población humana entre a una especie de estado en donde sus derechos son garantizados. Claro, y ahí vienen todos los peros de Naciones Unidas que voy a guardar para el final del video, pero con peros me refiero a las cosas malas o las cosas erróneas que tienen que evita que esto ocurra. Ahora, otro término que quiero como referirme al término de los UNDAF o los MANUD, que serían sus siglas en español, que son los acuerdos de trabajo que tiene Naciones Unidas en los países, que se firman entre todo el equipo de Naciones Unidas con el presidente de turno, y estos acuerdos duran durante ese periodo del presidente.
Em, y me llama mucho la atención porque si bien son acuerdos de trabajo de Naciones Unidas, se posicionan como si fueran una especie de mandato, como Unidas obliga al país a asumir ciertas responsabilidades, cuando en realidad este acuerdo se realiza en conjunto con el Estado, es decir, con el gobierno, en donde el gobierno pone sus puntos de su agenda programática del periodo de gobierno que ellos tienen en el UNDAF, y las agencias también aportan su granito, y eso permite un mejor trabajo, un trabajo más coordinado entre el sistema de Naciones Unidas y el país, porque si no saben, y aquí lo explico rápidamente, Naciones Unidas no es solamente una institución, sino que son un gran número de organizaciones más pequeñas que se dedican a temas específicos. Por ejemplo, está ONU Mujeres para los temas de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos laborales de las mujeres, etcétera, participación política de las mujeres. Está, no sé, UNFPA, que se dedica a temas de población, que aquí se expande mucho más a poblaciones jóvenes, poblaciones excluidas por temas raciales, niños, adultos mayores, etcétera. El PNUD, que busca estudiar el desarrollo y fomentar el desarrollo en los distintos países. No sé, la CEPAL, que es el Centro de Estudios de Latinoamérica de Naciones Unidas, ONU-SIDA, que se dedica a temas de SIDA. La OIT, temas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas agencias tienen sus propios mandatos y sus propias formas de funcionar, que son bajadas desde las oficinas internacionales, como las oficinas de Roma, en donde se encuentran FAO, de la agricultura, PMA, que es del alimento, también está UNICEF, están las de Nueva York, que son, no sé, las más grandes, etcétera. Y todas estas agencias tienen sus mandatos internacionales y tienen que traducirlo a las cosas que hacen en los países, pero estas cosas quedan un poco dispersas si es que se hacen sin ningún tipo de cohesión o unificación. Y ahí es donde aparecen estos UNDAF, que buscan unificar el trabajo que se realiza desde las organizaciones, o sea, desde las agencias con el gobierno. Que tienen problemas y todo eso, pero como mecanismo igual es un mecanismo que simplifica un poco más el trabajo que puede hacer Naciones Unidas en conjunto con un gobierno en un país específico. Ahora bien, como para terminar, voy a decir un par de críticas igual que tengo a cómo Naciones Unidas ha funcionado hasta hoy en día, pero son críticas que no necesariamente van en contra de lo que significa Naciones Unidas o el trabajo que realizan, sino que son más bien cómo finalmente hay ciertas limitantes al trabajo que puede hacer Naciones Unidas, y por qué creo que una agenda globalista, como le dice la derecha más radical acá en Chile a la ONU, no es algo concreto, real, y en verdad no tiene ningún fundamento en que apoyarse. El primero de los como críticas que tengo a la ONU en general es una crítica que la tomo de un autor que se llama Pereira, un historiador que se llama Pereira, que centra todo su estudio en cómo las relaciones internacionales han afectado y han dado la proyección de la historia que tenemos ahora. A diferencia de otros historiadores como Hobsbawm se concentra en cómo las relaciones entre clases han gatillado el progreso de la historia durante la historia humana en general. Pereira se concentra en cómo a través de los intercambios comerciales, las guerras, la colonización, se han construido estructuras que han dado paso a la historia humana. Pereira critica entonces, a partir de este análisis, cómo Naciones Unidas, en vez de convertirse en esta especie de consejo de países donde se toman decisiones globales de la humanidad, se convirtió más en un espacio, en un terreno de disputa de las grandes potencias, en donde al final logra evitar que haya una escalada de conflictos entre países como Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, etcétera, pero al mismo tiempo igual hace que todos los países tengan que terminar decidiendo cosas, haciéndose los locos con otras cosas. Por ejemplo, lo que ocurre con Rusia y en la Secretaría General de Defensa de Naciones Unidas, que Rusia tiene un puesto muy importante en donde
Rusia constantemente ha hecho lobby para evitar que Naciones Unidas se meta de frente a denunciar las violaciones de derechos humanos que hay a partir de la invasión en Ucrania. O como por ejemplo Naciones Unidas no puede reconocer a Taiwán como un país porque China no acepta que Taiwán sea un país y China es un gran país dentro de Naciones Unidas, entonces Naciones Unidas tampoco puede reconocer a Taiwán como un país independiente. Además, existen el problema de la coordinación y como apoyo entre las agencias por el hecho de que como vienen sus mandatos desde niveles internacionales, es muy difícil lograr coincidir los mandatos dentro de los países. Hay países, o sea, hay agencias en donde por estar en el mismo lugar, como la Secretaría General estar en el mismo lugar territorial o compartir oficinas, etcétera, logran llegar a acuerdos que les permiten contribuir, o sea, hacer un trabajo conjunto mucho mejor en los países, pero no son todas y ahí es donde aparecen los UNDAF un poco para arreglar ese camino, pero igual siguen siendo bastante débiles. Una última crítica es que a pesar de que la reforma se hizo para potenciar el trabajo de Naciones Unidas en el mundo, esta como que se desconoce bastante y no solamente por parte de la gente en general, de hecho el trabajo de Naciones Unidas es sumamente invisibilizado para el público en general, creo que esa va a ser mi última crítica, pero la reforma en específico también es un poco desconocida para consultores externos o ya profesionales que trabajan con Naciones Unidas como universidades o los mismos gobiernos. Y con esto de la poca... con el poco fomento que tiene la visibilización del trabajo que realiza Naciones Unidas, tampoco estoy diciendo que el trabajo que tienen que hacer tenga un objetivo como de visibilizarse, no es que como que ONU en general vaya y haga una iniciativa y después se tomen la foto y lo publiquen en sus redes sociales y eso sería, sino que el trabajo tiene una orientación al cambio, a la transformación, son cosas que piden los países en vez de lo que se piensa que es como que viene de arriba y lo imponen los países, pero si bien eso ocurre, existe todo un desconocimiento de que eso ocurre. La población no sabe que se generan programas que fortalecen la capacidad que tiene el Estado. Hay países en donde prácticamente el Estado entero es Naciones Unidas, porque los países no necesariamente tienen la capacidad para tener un aparato administrativo potente, o países en donde en verdad Naciones Unidas hay un aparato de Estado potente, como por ejemplo acá en Chile, pero igual hay cosas que quedan fuera, discusiones que quedan fuera, que Naciones Unidas podría ser sumamente interesante. Y ahí yo creo que es la última patita de crítica, es que también se quedan un poco fuera de lo que ocurre en los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, porque si bien las conocen y comprenden y pueden tener su mapeo sobre con quiénes trabajar o no llevan las discusiones que se dan en los movimientos sociales a las agendas que ellos tienen como agendas globales, en donde yo encuentro que podrían aportar primero como una especie de voz de la sociedad civil con los gobiernos locales y también la voz de la sociedad civil en una especie de escenario global. Si bien dije muchas críticas ahora recién como compiladas, yo creo que el trabajo que realiza Naciones Unidas es sumamente importante para el mundo y para Chile en específico. Cosas buenas salen de ahí, cosas que en verdad la población no se da cuenta y que tampoco voy a entrar a detallar porque si me pongo a detallar voy a tener que infringir ciertos acuerdos que yo he tomado por mi trabajo, pero en específico, hay muchas labores que hace Naciones Unidas y que políticos tanto de izquierda como de derecha reconocen y les parecen positivos para el país, solamente que ahora no sé cómo se creó esta como idea en los sectores más de derecha extrema en que la ONU quiere conquistar el mundo y quiere imponer el comunismo cuando en verdad la ONU nunca ha sido muy comunista y en realidad, como decía Pereira, sigue siendo este campo de disputa entre las grandes naciones, pero al mismo tiempo permite que países en donde el Estado es mucho más débil o existe como una especie de ignorancia por parte de la población del Estado, el grupo administrativo por decirlo así,
de avanzar en ciertos temas, ellos ponen los temas a hacer la discusión. Y eso es sumamente importante, no solamente en términos de recursos para discutir los temas, sino que también de un agente válido que organizaciones de la sociedad civil o políticos pueden utilizar para validar su trabajo ante otros políticos o otros grupos de interés. Pero eso, por mi parte. ¿Qué les parece el video? ¿Qué les parece ONU en general? ¿Ustedes están por como o sea, salirnos de la ONU a pesar de que prácticamente nos mataríamos diplomáticamente? No sé, yo estoy a favor de quedarse y seguir trabajando por un mejor mundo. Eso, los leo en los comentarios. No olviden darle suscribir y me gusta. Y díganle a sus amigos que vean. Y vayan a ver mi otro canal. Y ojalá no me tire mucho odio. Los quiero. Adiós.